Acompáñenme, por favor, a darle una cálida bienvenida a Juliana Carmona con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a la Bolsa Boliviana de Valores por esta invitación. Bueno, a todo el equipo que ha hecho posible estas jornadas bursátiles, a Michela, a Estefi, a Verónica, a todo el directorio, por supuesto, de la Bolsa. También un saludo acá a mis compañeros de Agenda Académica. Espero no ahogarme primero que todo en este espacio y compartir con ustedes una información muy valiosa para que podamos hacer el match de lo que es el factoring con el mercado de valores y cómo hay oportunidades de trabajo desde la bolsa para movilizar este instrumento de financiación empresarial. Entonces, para ello tengo un contenido, parece gigantísimo, pero voy a tratar de abordarlo de una manera pues dinámica. Al final creo que vamos a tener un espacio para preguntas, o si no, pues podemos hacer conversaciones y networking durante la jornada. Entonces, acá estaré todo el día para ustedes. Entonces, compartiré con ustedes contexto, algunos conceptos asociados a lo que es factoring inverso, hablarles cuáles son los beneficios, quiénes son los actores que están involucrados en la cadena de valor del factoring, obviamente en Colombia, puntualizando pues nuestro caso y nuestra trayectoria, cómo funciona el factoring, cuál es el flujo del proceso, en general, cuál es el estatus de la factura electrónica en Colombia y puntualmente sobre el Radian, que es un sistema de información que hace trazabilidad de la factura electrónica como título valor. Ahí vamos a hablar un poco sobre eso, algunas cifras para que vean un poco la magnitud de cómo está el factoring en Colombia, tendencias y retos, porque esto es una trayectoria maravillosa, pero hemos tenido muchísimos obstáculos también durante el camino. Y bueno, acá ya aterrizar esto en cómo se puede materializar y qué ejemplos de la región tenemos en materia de mercado de valores. Entonces, esa es como la agenda. Este es el contexto, ahorita creo que lo mencionaban también en las intervenciones anteriores, y es, en Colombia es muy similar el contexto de las pymes. Tenemos el 98.5% de micro y pequeñas empresas, literalmente las grandes empresas solo representan el 0.3% de todas las empresas que hay en el país. Esas empresas representan el 70% del empleo en Colombia, entonces para que vean que es muy importante, por supuesto, la micro y la pequeña empresa en la economía de un país. 15.3% de esas microempresas acceden a financiación, entonces por eso es tan importante diversificar las alternativas de financiación, y el factoring pues precisamente es una de ellas. El 60% de las facturas en Colombia son a crédito, pues el resto obviamente son facturas que se pagan de contado, y eso es para darles un poquito de contexto, que fue también lo que motivó a darle más impulso o a profundizar más el mercado del factoring en Colombia. El mercado del factoring en Colombia existe hace muchísimos años, realmente hace más de 40 años, es un servicio financiero tradicional realmente. Hoy en día hablamos de factoring electrónico porque estamos utilizando plataformas para ello, pero el factoring es un servicio financiero maduro que existe hace muchísimos años. Entonces, acá quiero pasar a darles un poquito como de conceptos. Esto es súper básico, literal factoring para dummies, pero me parece importante siempre entrar con conceptos sobre el tema. Factoring literalmente es un mecanismo de financiación de corto plazo, y acá lo que se permite es que el emisor adelante el pago. Literalmente esto es el anticipo del pago de las facturas, y este es desde el lugar del emisor, desde el lugar de esa pyme que presta un servicio, desde el lugar de esa pyme que vende un bien, es quien quiere adelantar el pago de su factura. Su cliente, que por decir algo es la Bolsa Boliviana de Valores, le va a pagar a 60 días, esa empresa necesita liquidez en el corto plazo, coge su factura, que es un título valor, y va y la pone a disposición de una plataforma de factoring, anticipa el pago de su factura con un costo financiero y obtiene liquidez en el corto plazo, que es fundamental. Cuando hablamos de confirming es exactamente lo mismo, sigue siendo factoring, solo que es como factoring al revés. Hay una manera de expresarlo que es como literal factoring al por mayor, y cambia el lugar desde donde se genera realmente la operación, y es desde el gran pagador. Entonces el confirming gestiona los pagos y no las cuentas por cobrar, mejora la relación con los proveedores. Entonces aquí es al contrario, es la Bolsa Boliviana de Valores la que hace un acuerdo, en este caso, con una empresa de factoring, una empresa de confirming, y le dice: quiero abrir este cupo para que usted se entienda con estos 50 proveedores, usted les pague anticipadamente y así me genere incluso descuentos por pronto pago. Eso genera una mejor relación con los proveedores, y esa es un poquito como la parte conceptual para que vayamos entrando en materia.
Bueno, acá hay algunos beneficios que son también como muy lógicos, pero me parece muy importante listarlos. Tiene menos requisitos que un crédito, digamos que es muy importante porque se obtiene liquidez, se pueden convertir las cuentas por cobrar en caja. Hay una mejora en los indicadores financieros porque digamos que en los estados financieros no se afecta el índice de endeudamiento, sino que acá lo que se impacta realmente son los activos, que son las cuentas por cobrar. Entonces es una manera de financiación que no te impacta negativamente en el índice de endeudamiento, por lo tanto eso es importante también resaltarlo. Se reduce el riesgo, digamos que también vale la pena mencionarles un poquito como en la parte de concepto. Hay un tema que se llama factoring con recurso o factoring sin recurso, o factoring con responsabilidad o factoring sin responsabilidad, no sé cómo lo conozcan acá. Factoring con responsabilidad es como quien dice el emisor, que es el que va a vender la factura, no se puede desprender, digamos, lo de la responsabilidad de un eventual impago. Entonces, si por ejemplo, el ejemplo obviamente no aplica, la Bolsa Boliviana de Valores no le va a pagar a esa pyme, digamos que ahí Juliana, digamos que fue la que le vendió el producto, sigue asumiendo el riesgo de impago. Cuando es sin responsabilidad es como quien dice el factor o el que compra la factura es quien asume realmente el riesgo. Obviamente en este caso pues es más costoso porque el factor que es el que compra la factura pues es el que asume totalmente el riesgo. Entonces digamos ahí también para destacar pues esa parte conceptual. Bueno, también hay mucho, un tema de un beneficio y es que a través de la tecnología hay mucha eficiencia y mucha rapidez. Ya les voy a contar en la parte de actores que a través de las plataformas tecnológicas o las fintechs que se denominan sistemas de negociación electrónica, se puede hacer mucho más rápido las operaciones porque hay más disposición de información, más capacidad de procesamiento de información y eso ayuda a que podamos hacer un onboarding más rápido, tener más insumos y criterios para poder determinar si compramos una factura o no y demás. Bueno, en general mejora la gestión de los cobros. Acá quiero pasar a contarles un poco sobre los actores. Estos actores obviamente son a nivel internacional, pero hay unos temas puntuales que se aterrizan al contexto colombiano. En primer lugar, en la cadena de valor del anticipo del pago de las facturas tenemos el emisor, por supuesto. El emisor es la pyme, el emprendedor, esa empresa que entregó un bien, que prestó un servicio, que generó una factura y que eventualmente necesite caja para, digamos, sus operaciones, digamos, del día a día. Tenemos al pagador, también toma muchas denominaciones a la luz de la legislación, se las digo porque capaz alguna de esas también la usan acá. Está el pagador o la gran empresa o el adquirente, por ejemplo. Entonces ese pagador, ¿qué rol tiene allí? Pues es el que le compra a la pyme un producto o un servicio y ese pagador tiene un rol muy importante y es que tiene que acusar el recibo de ese bien o ese servicio, es decir, yo como Juliana le vendí a la bolsa, entonces la bolsa me genera como quien dice un acuse de recibo de esa factura. Después la bolsa dice, listo, Juliana, esas 100 camisetas están perfectas, entonces me acusa el recibo de los bienes y los servicios. Y por último, ya la bolsa me acepta de manera expresa la factura que yo le emití por esas 100 camisetas. Entonces ese es un poco como el rol en general del pagador. Tenemos allí el factor. ¿El factor quién es? El factor pues es esa empresa que hace operaciones de factoring y que tiene los recursos financieros o excedentes de liquidez para financiar la compra de facturas. En Colombia, y esto pues es un caso pues bastante puntual y me parece importante compartirlo con ustedes, tenemos los sistemas de negociación electrónica, que son empresas intensivas en tecnología que hacen un proceso de intermediación entre quienes tienen la liquidez y entre quienes la necesitan y la acercan con tecnología. Entonces, seguramente les surgirá a ustedes la pregunta, pero venga, ¿cómo así? ¿Quién es el que compra la factura? ¿Compra la factura el factor o compra la factura el sistema de negociación electrónica? Cualquiera de los dos está habilitado para comprar directamente una factura a la pyme, solo que, digamos, cuando se utilizan estos sistemas de negociación electrónica, pues hay más rapidez, de pronto hay más contacto con ciertas audiencias no tradicionales y pues este tipo de actores toma esa relevancia por eso. Tenemos adicionalmente el Radian. El Radian básicamente es ¿qué? El Radian es la plataforma a través de la cual se hace trazabilidad a la factura electrónica como título valor. Hagan de cuenta que es como una plataforma que tiene como la hoja de vida del estatus de esa factura, quién es el dueño de la factura, esta factura fue endosada, ya el propietario de esa factura no es Juliana, el propietario de esa factura es Camila, entonces cuál es el estatus
digamos, lo del tenedor legítimo de la factura. Y esta plataforma, digamos que se generó en Colombia y le está dando más seguridad operacional y jurídica al factoring y nos está permitiendo hacer una profundización del mercado, porque se evita también el gemeleo de facturas. Entonces, tipo que haya una factura que se venda 2 veces, con este tipo de plataformas, ese tipo de cosas se han venido mitigando también. Todo esto está transversalizado por algo que es el sistema de facturación electrónica. El sistema de facturación electrónica en Colombia es muy importante, lo administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y vamos a hacer como una especie como de analogía al RADIAN, hagan de cuenta como una segunda capa del sistema de facturación electrónica. Hasta el sistema de facturación electrónica lo administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la misma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales fue la que gestó el RADIAN, que es como una segunda capa de ese sistema de facturación electrónica. Acá les quiero mostrar un poco como el flujo del proceso, cómo funciona en Colombia, cuál es pues como el proceso de acuerdo a esos actores que acabo de compartir con ustedes. En primer lugar tenemos pues el emisor, que lo habíamos visto pues en la diapositiva pasada, es quien genera esa factura por esos bienes o esos servicios, llega al pagador o al adquirente o a la gran empresa, esa empresa le dice listo, estamos ok, te acuso el recibo de la factura, te acuso el recibo de los bienes y servicios y te acepto expresamente la factura. Y ese justamente es uno de los problemas que tenemos en Colombia, es un obstáculo, porque en este momento casi que está en cabeza del pagador aceptar que la pyme pueda vender su factura, porque si yo como pyme no tengo esos acuses, que en Colombia se llaman los eventos, la factura no se convierte en título de valor y realmente yo no la puedo circular. Entonces, digamos, si el pagador o esa gran empresa hace esos acuses justo un día o 2 días antes de que se venza la factura, pues a mí como Juliana me va a quedar mucho más difícil lograr que una plataforma de factoring me compre una factura vencida. Puede pasar, hay otros mecanismos jurídicos como la cesión de derechos económicos, pero empieza a impedir y obstaculizar la factura. Entonces acá hago un hincapié porque también nosotros como asociación tratamos de ponernos en el lugar o en los zapatos del pagador o del adquirente, y es porque al adquirente realmente no le gusta que sus proveedores hagan factoring, porque eso para el adquirente o para la gran empresa genera más temas operacionales, tipo para la Bolsa Boliviana de Valores. Si me contrató a mí, pero yo le vendí la factura a Camila, también la bolsa tiene que darle de alta a Camila en su registro de proveedores, entonces es un proceso adicional. Es otro proceso de compliance, también si no hay un tema de sistemas de información bien integrados puede haber un tema de doble pago, un riesgo operacional de doble pago, entonces por eso a la gran empresa le da pereza literal que a la pyme pues digamos tenga que requerir a este tipo de estrategias de financiación. Con tecnología todo eso se puede ayudar a la gran empresa y al final del día si la gran empresa permite que la factura se circule, pues eso se activa también por supuesto la cadena de valor. Entonces eso es como para irles contando algunos de los retos que tenemos. Entonces el pagador genera los acuses, el sistema de negociación electrónica registra ese endoso, digamos que esa entidad tiene que tener unos permisos habilitados en el RADIAN, que es esta plataforma que les digo a través de la cual hacemos trazabilidad, registra esa operación a través de la plataforma del RADIAN, el factor hace el desembolso, pues por supuesto de la operación, y al final, pues el pagador le va a pagar a quien es el actual tenedor legítimo de esa factura. Este es pues un proceso súper normal, yo creo que acá no les estoy mostrando algo pues súper loco, innovador, acá simplemente estoy involucrando los actores que dentro del contexto colombiano tenemos. Un poquito de factura electrónica como para ponernos en contexto, sé que ustedes también ahorita tienen implementación de la factura electrónica, pero para contarles un poco, en Colombia tenemos ya más de 1.200.000 facturadores electrónicos, eso es entre personas naturales y personas jurídicas, obviamente más personas jurídicas, hay algunas excepciones, no todo el mundo está obligado a generar sus facturas electrónicas, pero como para mostrarles un poco como la evolución de la implementación de la factura electrónica, ya en Colombia se puede decir que en noviembre de 2023 nosotros ya dimos fin a la factura de papel y estas son las metodologías de emisión. Si tú eres una empresa o una persona natural obligada a tener factura electrónica, tienes 3 mecanismos de emisión. Uno de ellos es el desarrollo, el software gratuito de la DIAN, es un sistema de información que dispone la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para quienes de pronto no tienen grandes volúmenes y es apenas un porcentaje
del 25% este es con el sistema de información gratuito de la DIAN. Tenemos el 5% está con desarrollo propio es como quien dice, tú tienes tu propio sistema de información, está interoperable con el sistema electrónico de la DIAN y ahí también puedes tener ese tipo de mecanismo de emisión, y el que está en este momento con un mayor porcentaje de representación es el 70%, que son empresas que contratan un proveedor autorizado para que se pueda hacer la emisión de la factura electrónica directamente con proveedores que están dados de alta por la DIAN y que están pues listados justamente en la página de la DIAN. Listo, acá el RADIAN es algo pues que ya les mencioné un poco, pero acá para profundizar sobre el concepto, realmente es, como les mencionaba, es una funcionalidad del mismo sistema de facturación electrónica que es administrado por esta Dirección de Impuestos y permite el registro, la consulta y la trazabilidad de todas esas facturas electrónicas de venta como título valor y todo lo que esto involucre, como les mencionaba, la hoja de vida de la factura, la cadena de endosos. Acá digamos que los aspectos sustanciales de, pues esto ya son siglas, factura electrónica de venta, el RADIAN, las facturas electrónicas de venta que no se registren en el RADIAN no podrán circular en el territorio nacional. Acá es muy importante mencionarles que uno de los requisitos para poder que la factura sea vendida, pues es que la tienes que registrar en el RADIAN. Entonces les contaba ahorita, para que la factura sea título valor, tiene que tener el acuse de recibo de la factura, el acuse de recibo de los bienes y los servicios y adicionalmente la aceptación expresa de la factura. Y un cuarto tema es, tengo que hacer el registro en el RADIAN. ¿Qué facturas se registran en el RADIAN? ¿Todas las facturas se registran en el RADIAN? No, solo las facturas que se tiene interés de que sean circuladas o vendidas o transferidas en propiedad o cedidas, como quieran mencionarlo. Entonces, obviamente, si yo vendí una factura y no tengo ningún interés de financiarme a través de, si yo vendí un producto o un servicio y no tengo ningún interés de financiarme a través de esa factura, pues ¿para qué la inscribo? Entonces, es como para mostrarles un poco la funcionalidad del RADIAN. Acá algunas cifras que quiero compartir con ustedes para que vean un poco la magnitud del mercado colombiano en materia de factoring. Bueno, ya les había mencionado que en 2023 se dio fin a la factura de papel. Tenemos en Colombia más de 1.200.000 facturadores electrónicos, bueno, con sus excepcionalidades y demás. En Colombia se procesan todos los días 32 millones de documentos electrónicos. Eso es entre facturas, bueno, acá creo que también lo llaman boletas o así, porque son diferentes tipos de mecanismos a través de POS, de punto de venta. Están los mecanismos de emisión, este es como el one pager un poquito del ecosistema, pero eso ya se los mencioné, son los mecanismos a través de los cuales yo como pyme puedo emitir mis facturas. Tenemos la entrada en vigencia del RADIAN, que es esta plataforma que les menciono, que es la hoja de vida de la factura electrónica como título valor, entró en vigencia en julio de 2022. En Colombia tenemos identificadas 148 empresas relacionadas con factoring. Acá no es como solo hacen factoring, no, 148 entidades vigiladas o no vigiladas que tienen dentro de sus portafolios factoring. Algunas se dedican exclusivamente a esta operación, pero la mayoría pues tienen otro tipo, digamos, de servicios financieros dentro de su portafolio. Entonces, acá podemos contar bancos, entidades financieras vigiladas que no necesariamente tienen la connotación de bancos, o factores no bancarios, o algunos actores que habilitan el ecosistema. Entonces, este es el mapeo que tenemos desde la asociación. En este momento en Colombia, en el volumen de operaciones más o menos, estamos frente al Producto Interno Bruto, recursos movilizados de factoring. A 2024 estamos en 2.7% de posición respecto a este Producto Interno Bruto. Y a diciembre de 2024 tenemos que hay 41 billones de pesos que equivalen a 9.9 mil millones de dólares de volumen de, digámoslo, recursos movilizados en factoring. Entonces, para que más o menos vean la magnitud de lo que tenemos. Para que sepan un poco, nosotros en Colombia nos inspiramos en el modelo chileno. Chile tiene pues exactamente lo mismo. Chile tiene su factura electrónica, lo administra el Servicio de Impuestos Internos de allí. Entonces, ellos realmente montaron pues este sistema de información que también hace trazabilidad y nosotros nos inspiramos en ese modelo chileno. Hay otro modelo que digamos es el de Perú, que ya les voy a contar un poquito sobre eso, que es eventualmente algo que para ustedes pueden ser un buen modelo de referencia. Nuestro modelo de referencia en Colombia, que es Chile, en este momento tiene 16% en representación del Producto Interno Bruto de recursos movilizados en factoring.
Y para que Chile llegara a esos volúmenes tuvo dos condiciones. Uno, que la factura fuera electrónica. Y dos, tener un sistema de información que pudiera y permitiera la trazabilidad de la factura electrónica como título o valor. Esas dos condiciones ya las tiene Colombia, por lo tanto nosotros esperamos realmente seguir profundizando en el mercado de factoring porque tenemos pues un poco esta experiencia. Chile es un país mucho más pequeño que Colombia, Colombia es 50 millones de habitantes y pues hay un montón hacia dónde crecer, o sea, tenemos un potencial de crecimiento de este mercado bastante grande y no por capricho, sino por lo que habían mencionado tanto Hugo como Pablo en sus palabras y es porque es habilitar un instrumento de financiación empresarial. Esto también habilita la inclusión financiera empresarial. Acá esta es una tabla ya de 2024 para que la vean como un doble clic de esa cifra de allá que les estaba mostrando. Nosotros en este momento tenemos, digamos en Radian 2024, ¿se acuerdan que les dije que las facturas que se inscribían en el Radian son las que se tiene interés de que sean circuladas? Entonces están facturas inscritas en el Radian 1.869.000 y facturas endosadas 1.716.000. Obviamente la mayoría de las facturas que se inscriben ahí pues son endosadas pues porque ese al final del día es el interés. Y este es el valor, obviamente pues en pesos colombianos, que es 9.9 mil millones de pesos, y ese es el valor acumulado de esas facturas. Les dejo la línea de cesión de derechos porque digamos que eso es algo que sigue existiendo en Colombia, es algo que jurídicamente se permite y es un mecanismo que se utiliza cuando ya la factura está vencida. Al final del día, si ustedes se ponen a ver en términos conceptuales, eso podría también ser factoring, pero digamos que se independiza, que son cesión de derechos económicos. Cada vez es menor y seguramente cada vez va a ser menor porque pues va a seguir creciendo todo lo que tiene que ver con el factoring electrónico. Bueno, algunas tendencias de lo que hemos visto que está pasando en nuestro país y también algunos retos, importante compartirles. En primer lugar, tenemos en Colombia una tendencia que se denomina el Factoring as a Service y que son empresas que están, digamos, tienen sus operaciones de factoring y han desarrollado su tecnología con tal detalle que deciden sacar líneas de negocio independientes para prestar su tecnología como servicio. Entonces, en este momento en Colombia tenemos varias empresas que ofrecen su plataforma como servicio para que otros que quieran montar sus operaciones de factoring desde cero puedan hacerlo a través de este tipo de plataformas tercerizadas. Internacionalización, digamos que en Colombia hay por ahora muy poco factoring internacional, factoring de exportación, es decir, comprarle a las pymes sus facturas que están vendiendo a los Estados Unidos o a otros países, y esto es algo que está empezando a activar un poco, pero hay que desarrollarlo muchísimo más. Acá nos involucra el Radian en lo que es el factoring internacional. Soft landing es, en Colombia están llegando varias empresas de otros países a instalarse allí. Precisamente vienen bastantes de Chile porque pues, se sienten en un ambiente familiar, nuestro modelo está inspirado justamente en el modelo de ellos y pues hemos tenido varias empresas que se están instalando en Colombia y algunas de ellas también están empezando a instalarse en otros países de la región. Entonces eso también está pasando. En microfactoring digamos que se está empezando a ver que se puede bajar el ticket promedio de una factura y que no solo compro facturas de 100 millones de pesos o de 50 millones de pesos, sino que incluso hay una empresa que llegó a Colombia y está empezando a comprar facturas de bajos valores de $200 o cosas así. Es una empresa que se llama Chita, es una empresa chilena que llegó a Colombia y está en alianza con otro factor no bancario colombiano y pues este tipo de cosas también activa muchísimo la liquidez que también es con facturas de montos pequeños. En Colombia tenemos en este momento una reglamentación que está sobre la mesa, que es el tema de Open Finance, que es el tema de la data financiera abierta, y esto básicamente es como que tenemos que tener nosotros como terceros, nosotros personas naturales o jurídicas, un consentimiento informado para que se abra la data financiera y pueda ser compartida entre las entidades para que yo tenga más facilidad como Juliana para acceder a un producto financiero con una entidad o con otra, con un banco o con otro, siempre y cuando yo haga un consentimiento de que quiero que se comparta esa información para que yo me pueda beneficiar. Cuando se abre la información, eso es súper importante porque vamos a tener más insumos para poder hacer un perfilamiento, digámoslo, eficiente de los actores en la cadena de valor del factoring. Esto tiene que ver con toda la industria financiera, fintech y no fintech. Entonces, ahí voy a tener muchos más insumos para tener criterios para evaluar a esa pyme que quiere vender la factura y a ese pagador que quiere comprar la factura, porque la evaluación se da en esas dos vías. Algunos de los retos que tenemos en Colombia: para seguir profundizando el factoring hay que seguir evangelizando y alfabetizando, tenemos que ir a las pymes de todos los sectores a contar
qué es factoring, qué es confirming, cómo lo pueden hacer, cuál es el paso a paso, es parte de lo que nosotros estamos haciendo desde la asociación. Necesitamos mejorar la relación con los pagadores, eso está relacionado con el tema de la regulación. En este momento estamos buscando una modificación regulatoria para que el pagador tenga, como quien dice, una temporalidad, y que si no me ha aceptado la factura en tantos días, pues haya un silencio positivo y que la factura ya sea aceptada de manera, digámoslo, tácita o presunta, y que eso me permita a mí como pyme vender la factura sin esperar que yo tenga un go del adquirente o del pagador. Entonces eso es uno de los temas más retadores que tenemos, porque pues es tema regulatorio. Sofisticación de la oferta, digamos que en Colombia tenemos pues un mercado de factoring bien desarrollado, pero nosotros en este momento estamos en un océano rojo. Todas las empresas están peleándose por los mismos pagadores, es decir, le compran facturas a las pymes que le venden a los mismos 1.500 pagadores, entonces se vuelve un mercado finito, y lo que necesitamos es empezar a tener uso de información y de tecnología para empezar a tener un poco más de apetito de riesgo y empezar a comprarle facturas incluso a pymes que le vendan a empresas medianas. Entonces ahí es parte como de lo que también estamos trabajando desde la asociación. Y ahora sí, a lo que vinimos. Bueno, acá les quiero mostrar algunos de los ejemplos de la región. Digamos que, como les mencionaba, nosotros en Colombia nos fuimos por el camino del Servicio de Impuestos Internos de Chile, eso fue lo que nos inspiró. No quiere decir que sea el único camino, también hay otros caminos en donde la bolsa o las bolsas o el mercado de valores tiene un protagonismo muy importante. En Colombia nosotros tenemos el Radian, pero quiero contarles que la Bolsa Mercantil de Colombia, antes Bolsa de Productos o Bolsa Agropecuaria, tal vez la conocen algunos, montó un mercado bursátil de facturas, se llama Atrae, y yo pues de hecho le ofrecí al directorio que puedo ponerlos en contacto. La Bolsa Mercantil de Colombia hace parte de mi junta directiva, ellos les pueden contar un poco como esta experiencia. Ellos literal se montaron como una especie de crowdfactoring a través de esta plataforma Atrae, que acá pues les dejo como el concepto. Ellos lo que están es creando un mercado bursátil de facturas donde convergen vendedores de facturas con necesidades de liquidez de inversionistas. Entonces ellos también acá dan de alta inversionistas, personas naturales y personas jurídicas, para permitirles, digamos, también democratizar, como quien dice, la inversión. Entonces se democratiza la financiación, por supuesto, pero también se le dan alternativas de inversión a las personas naturales y jurídicas. Entonces ellos están montando todo esto, ellos son una entidad vigilada, entonces es un ejercicio de crowdfactoring bastante interesante, y creo que ahí valdría muchísimo la pena que ustedes tuvieran una reunión con el equipo directivo de la Bolsa Mercantil de Colombia. Esto, digámoslo, ellos obviamente se tienen que conectar al Radian, esto no es algo como ni paralelo, no, hace parte del ecosistema. Hagamos de cuenta que ellos también son como una especie de plataforma de plataformas, ellos dan de alta los que compran facturas, dan de alta los que venden facturas, entonces este es como un ecosistema lo que ellos están creando acá. Y tenemos el modelo peruano, digamos que es a través de la Bolsa de Valores de Lima. La Bolsa de Valores de Lima tiene Cavali, que es el depósito central de valores de allí, y resulta que ellos a través de Cavali es que tienen ese Radian. ¿Se acuerdan que hablábamos del Radian? Registro administrado por la DIAN, allá se llama el FacTrack, literal como de factura y pues como de track. Ellos allí tienen pues este registro, digamos que acá por supuesto el sistema de facturación electrónica en Perú, ¿quién lo tiene? La SUNAT, que es el Servicio de Impuestos Internos de allá, y la segunda capa, entre comillas, como se los explicaba el Radian, es el FacTrack. Entonces, obviamente, Cavali tiene que estar conectado directamente con la SUNAT para todo lo que es la factura electrónica. Y ellos son los que tienen toda la trazabilidad de la factura electrónica como título valor, ellos son los que administran, y obviamente tiene algunas ventajas desde el mercado de valores, y es también la rapidez, el procesamiento de la información. Yo les cuento que digamos en Colombia ha sido también muy buena experiencia, es más inclusivo porque también digamos los costos no son tan altos en las operaciones del Radian, pero digamos que Cavali tiene una capacidad de procesamiento de información, los informes que entrega, la información estratégica es muy importante para la toma de decisiones, y ellos ahí tienen un modelo bastante interesante, están trabajando desde 2016, ya tienen operando esto, o sea, literal ya van para 10 años, así que creo que este es otro mecanismo en donde la bolsa puede tener un rol importante en el factoring. Entonces ahí tienen, por una parte, el mercado bursátil de facturas, puede ser un mecanismo que pueden explorar. Tienen además el modelo
de Cavalli. Acá literalmente esto es algo que se administra y se cogestiona, por supuesto, con el gobierno, o tal vez capaz también quisieran evaluar simplemente que cuando ya el factoring se esté profundizando puedan suministrar sus servicios de compensación y liquidación, por ejemplo. Ser simplemente una cámara de compensación y liquidación puede ser perfectamente un mecanismo o una manera en la que la bolsa pueda estar involucrada en el mercado factoring. Entonces, y pueden haber muchos otros mecanismos. Seguramente a la luz de la innovación hay muchos otros mecanismos, pero como para poner sobre la mesa algunos de ellos. Anuncios parroquiales se dice en Colombia. Esto es muy importante. Les quiero contar que en Colombia vamos a hacer, también es una invitación abierta para que lo tengan en cuenta, vamos a hacer desde Asofase algo que se llama el Factoring Week. El Factoring Week va a ser entre 12 y 15 de mayo y va a ser, como quien dice, una agenda académica toda la semana. Va a haber reuniones con diferentes pues, estamentos de gobierno, con factores locales y demás. Y pues una de las agendas centrales es el Factoring Summit, que es un evento que vamos a tener el miércoles 14 de mayo toda la tarde. Ese es un evento súper especializado en factoring. Hablamos de tecnología, hablamos de fraude, hablamos de modelos operacionales, vamos a tener a varios actores de Chile allí, vamos a tener a Cavalli, también digamos el networking va a estar bastante valioso, vamos a tener una persona de El Salvador, vamos a tener una persona de República Dominicana. Nos gusta mucho tener conexiones con todo el ecosistema porque de todos podemos aprender un montón. Entonces acá esta es como la agenda previa. El lunes vamos a tener una agenda en general como de contarles pues Colombia, ProColombia, Invest Bogotá. Vamos a tener un almuerzo con un estudio jurídico que está especializado en temas de fintech y factoring. En la tarde vamos a hacer una visita a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Al otro día vamos a tener un taller toda la mañana que se va a llamar el ABC del factoring. Ahí pueden estar interactuando con pymes de los otros sectores. Vamos a tener una visita a la Superintendencia de Sociedades. Ahí también contarles que la Superintendencia de Sociedades, que no sé cuál sería el homólogo acá, tiene un registro que se llama el Registro Único Nacional de Factores. Entonces, los bancos y las entidades financieras vigiladas, pues las vigila la superfinanciera, pero hay otra entidad que es la Superintendencia de Sociedades y ellos no hacen como una vigilancia, sino una especie como de supervisión a algunos de los factores que son como los más grandecitos, que tienen como algunos criterios financieros y tienen que darse de alta en ese registro. Entonces, vamos a visitar a la Superintendencia de Sociedades, me confirmaron que va a estar directamente el superintendente, vamos a tener nuestro Factoring Summit y vamos a estar también en la Bolsa Mercantil de Colombia en una visita y demás. Entonces, acá compartirles un poco como esto, quienes estén interesados, pues me cuentan, acá voy a estar como les menciono todo el día, cualquier duda y lo que podamos conversar, estoy para servirles. Muchísimas gracias.